Cuando estábamos chiquillos, crecimos en Juárez, y ahí en el barrio donde vivíamos había una tienda a la vuelta de la esquina, y nosotros pasamos casi todo nuestro tiempo jugando afuera. Y había días que si corríamos con suerte pasaba el camión de la leche o de la Coca-Cola, y nosotros corríamos y nos trepábamos en la defensa de atrás del camión y pues nos paseábamos ah, ahí nomás dando la vuelta a la esquina, y pues era algo divertido para nosotros. Mirábamos a los bomberos así agarrados del camión, cosas así, pues nos gustaba, y si podíamos pues lo hacíamos. Y pues las calles eran de tierra, así es de que los camiones no podían andar muy fuerte como quiera. Y había un día que estábamos afuera jugando mi amigo Israel y yo, y oímos que venía el camión, y de volada nos preparamos para treparnos cuando pasara el camión, y pasó, y corrimos, nos trepamos, y nosotros felices y contentos, riéndonos, disfrutando del paseo. Y subimos la loma, dimos la vuelta en la esquina y llegamos a donde estaba la tienda, pero el camión no se paró, y nos sorprendió al principio, pero digo, no, pues qué padre, ahora el paseo va a estar más largo. Y se pasó otra cuadra y no se detuvo ni estaba disminuyendo velocidad, y entonces ya nos empezamos a dar cuenta de que, híjole, ya nomás queda una cuadra antes de llegar a la avenida pavimentada, donde sí había más carros y donde iría más recio, y nosotros no estábamos preparados para un paseo con tanta emoción así que ya sabíamos lo que íbamos a tener que hacer, pero yo realmente no quería hacerlo. Pero mi amigo era más valiente que yo, así es de que él fue el primero que se aventó, y tenía un buen plan. Su idea era aventarse y caer corriendo para no terminar cayendo en el suelo, pero su cuerpo iba demasiado rápido y sus piernas no pudieron mantenerse al corriente, así es de que terminó pues con la cara en el suelo de todas maneras. Y yo me esperé lo más que pude porque yo realmente no me quería tirar, pero yo reconocí que entre más me esperara, más duro iba a ser, así es de que pues ni modo, sin plan ni nada, yo me lancé y ahí me di 2-3 vueltas en la tierra. Y pues bueno, nada grave ni nada. Al último nos paramos, nos sacudimos, sí nos sacó el aire en la caída, pero pues nos regresamos a la casa caminando, y lo único que estaba herido fue nuestro orgullo realmente. Pero había cosas que observé en esos últimos segundos que estuvimos sobre el camión, porque tú sabes, cuando la adrenalina empieza a fluir, tus sentidos como que se afilan, como que notas más cosas, observas mejor. Y obviamente en ese tiempo yo no sabía qué importancia tendrían estas cosas, estas observaciones, pero se han quedado conmigo desde ese entonces. Y lo que pasa es de que cuando pasamos el destino que nosotros teníamos en mente y que el camión siguió adelante, y que empezamos a ponernos un poco nerviosos de lo que iba a pasar, desarrollé un respeto más profundo por el camión en el que íbamos. Empecé a observar cosas que no había notado tan cuidadosamente antes. Por ejemplo, simplemente la dureza del acero del cascarón de este camión, el peso del camión, cómo iba dejando su huella en la tierra. Recuerdo el sonido del motor, el motor diésel, que era algo intimidante. En ese momento decía, esto parece como una fuente de potencia interminable. Y fue entonces que yo por lo menos me di cuenta que este camión no es un juguete, es una cosa seria. Es un camión que tiene tremenda potencia, que tiene un propósito y que va a llevar a cabo ese propósito. Ese camión va a llegar al lugar donde tiene que llegar, y no lo va a detener nada, no lo va a parar nada, no lo va a desviar nada. Definitivamente
no lo va a detener o desviar cualquier cosa que pudiera hacer yo o mi amigo. Va a llegar a su destino y va a llegar sin ningún estorbo. Y digo yo, qué impresionante idea, ¿no? Qué concepto, el que haya alguna cosa, que exista algo que pueda tener esas cualidades de potencia, de propósito y de firmeza en su propósito. Es algo que naturalmente tendría muchísimo valor, así como ese camión tenía valor. Cualquier cosa que tenga esas cualidades sería algo de bastante valor. Pero ¿qué tal si pudiera haber otra cosa que tuviera esas cualidades? Ya no necesariamente algo físico, algo material como un camión, sino algo más grande, algo que tuviera más impacto en la vida diaria. Y me imagino, por ejemplo, que el Evangelio es algo que puede tener esas cualidades. Y yo creo que el apóstol Pablo consideraba el Evangelio más o menos en esos términos. No como una simple colección de ideas así estáticas, no simplemente como un grupo de una colección de creencias, sino que Pablo miraba el Evangelio como un fenómeno, como una potencia dinámica que ha venido transcurriendo a través de la historia, que viene teniendo un impacto. Y cuando leemos 2 de Timoteo, en el capítulo 2, los versículos del 8 al 13, quiero que vean lo que dice el apóstol Pablo. Dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Cuando Pablo escribió este pequeño párrafo, tiene aquí dos partes. Una es la afirmación que él está haciendo, y la segunda parte es una expresión, no sé si habrá sido como un coro que cantaban los cristianos en el primer siglo, o si era meramente una expresión que se decía, donde dice: si muriéramos con Él, también viviremos con Él; si sufrimos, reinaremos con Él, etcétera, etcétera. Y con eso respalda lo que está afirmando en la primera parte de este párrafo. Y en esta declaración que Pablo hace, básicamente está diciendo tres cosas, en las que quiero que veamos ahorita rápidamente. Lo primero que dice Pablo es: acuérdate de Jesucristo, resucitado de los muertos, del linaje, el descendiente de David. Y esto es algo que me gusta mucho, porque cuando nosotros etiquetamos nombres de personas, es porque queremos dar claridad del significado verdadero de la persona de la que estamos hablando. Entonces, por ejemplo, pudiéramos, y esto es algo muy común, lo vemos cuando estamos leyendo un periódico o viendo las noticias, la manera en la que se le etiqueta al nombre de una persona. Por ejemplo, pudiéramos pensar, alguien dijo esta opinión o esta afirmación en un lugar público, y decimos, bueno, pues es algo controversial o provocativo. Pero cuando decimos: y esto lo dijo el senador fulano de tal lugar, entonces eso ya tiene un poco más de contexto, ya tiene más significado, porque esta persona tiene influencia, ¿verdad? Si hablamos de personas que han vivido ciertas experiencias, alguien que sobrevivió el terremoto del 85, del 95, decimos: wow, pues esta es
Esta es una persona que no nomás tiene cierta edad, sino que ha sido testigo de eventos importantes, entonces tiene un punto de vista valioso. Entonces, cuando usamos estas etiquetas es porque queremos dar claridad del significado de la persona que estamos hablando. Y en este caso, Pablo usa un par de etiquetas para hablar del Señor Jesucristo. Y lo primero que dice, dependiendo de la traducción de Biblia que estás leyendo, lo primero que dice es que resucitó de los muertos. Y esto es algo muy interesante porque lo interesante de la resurrección de Jesús es de que la resurrección de Jesús en sí misma no es la que comprueba que Él es el Hijo de Dios. Más bien lo que sucede con la resurrección es de que confirma todo lo que Jesús dijo antes de llegar a la cruz. Y entre las cosas que Jesús dijo antes de llegar a la cruz era que Él venía del Padre y que al Padre iba. Otras personas fueron resucitadas, ¿verdad? Elías fue llevado al cielo sin siquiera morir. Y ninguna de esas personas fue reconocida como hijo de Dios. Pero en el caso de Jesús, porque Él dijo que Él venía del Padre, que Él era el Hijo de Dios y que al Padre iba. Al principio, cuando Él decía estas cosas, muchos de sus enemigos decían, pues, ¿qué evidencia nos das? ¿Qué prueba tienes para que te creamos? Porque estás haciendo afirmaciones muy grandes. Y recuerden ustedes cuando Jesús estaba en la cruz y que Él estaba ahí colgado, llegaban los enemigos de Jesús y se burlaban de Él. Y decían, miren, este decía que era el Hijo de Dios, decía esto y esto otro, y mírenlo, ahí está en la cruz. Y ellos miraban a Jesús en la cruz como la confirmación de que ellos habían justamente rechazado a este falso Mesías. Lo interesante es cuando 3 días después ellos lo vieron resucitado y que por muchos días el Señor Jesús anduvo caminando en la tierra resucitado. El que fue confirmado fue Jesús. El que fue vindicado fue Jesús. Y entonces aquellos que se burlaban de Él pidiendo una evidencia, ahora ellos se miraban que Jesús había comprobado que realmente es el Hijo de Dios. Y entonces Jesús ahora está sentado a la diestra del Padre y Pablo entonces está mirando hacia el futuro. Porque ahora Jesús habita al lado del trono del Padre en la eternidad, en gloria, y eso es algo que existirá para toda la eternidad. Así es de que Pablo está mirando hacia el futuro cuando habla de Jesús, el que resucitó de los muertos. Pero añade otra etiqueta. Dice, el descendiente o del linaje de David. Y cuando Pablo dice del linaje de David, hay un par de cosas. Primero que nada, es la confirmación de que Jesús es hombre, de que Jesús es humano, totalmente humano, porque tiene una descendencia biológica que viene hasta el rey David. Pero todavía más que eso, esta expresión de la descendencia de David o del linaje de David tiene una connotación profética. Y con esto Pablo está mirando hacia el pasado. Está hablando de ese lugar en el pasado cuando las ruedas de la gracia empezaron a girar, cuando se prometió un redentor para el mundo. Y desde el principio de los tiempos se ha prometido un redentor para el mundo. Y conforme han pasado los siglos, las profecías acerca de este redentor se han ido haciendo cada vez más específicos y cada vez cerrándose más hasta que llegó el momento en que las profecías eran que este redentor sería del linaje de David. De modo que Pablo está mirando hacia el futuro en la eternidad y está hablando hacia el pasado desde el principio de los tiempos y le dice a Timoteo, sé consciente de todo esto, de la magnitud del ministerio en el que nosotros estamos trabajando. A este ministerio nos hemos adherido nosotros.
A través de la historia ha habido movimientos importantes de la historia, revoluciones, movimientos sociales, reformas religiosas. Ha habido toda clase de movimientos históricos, y a lo mejor uno quisiera haber podido participar en algunas de esas cosas, pero pues no estábamos en ese tiempo o no estábamos en ese lugar. Pero lo que Pablo ahora está mencionando es un movimiento que ha continuado desde el principio de la historia, que desde el principio de los tiempos ha ido aumentando en energía y aumentando en velocidad y en fuerza, y hasta el día de hoy sigue avanzando hacia adelante y va rumbo a la eternidad en gloria. Y nosotros tenemos la oportunidad de agarrarnos de este movimiento, de este tren, digámoslo así, del Evangelio, que va avanzando hacia un futuro en la eternidad en gloria. Y Pablo dice, ten en mente esto. Esto es el ministerio, este es el Evangelio al que nosotros servimos. Pero la segunda cosa que le dice tiene que ver con la causa de su sufrimiento. Pablo estaba preso, y dice Pablo, encadenado a modo de malhechor. Y lo que Pablo nos quiere revelar es de que en su raíz es el mensaje del Evangelio lo que provoca el odio y el repudio del mundo. No es que el mundo odiaba a Pablo por ser Pablo. Ni siquiera es que se odiaba a Pablo por lo que Pablo creía. No es ni Pablo, ni sus prácticas, ni sus creencias lo que lo hacen enemigo del mundo por lo que estaba preso. Es el mensaje del Evangelio por el que él está preso. Y lo interesante del choque entre el mundo y el Evangelio es de que no es cuando fallamos como cristianos que el mundo repudia al cristianismo. No es cuando eres un mal cristiano que no vives de acuerdo a los valores bíblicos que el mundo repudia al cristianismo. No es eso, al contrario. Los cristianos favoritos del mundo son aquellos cristianos que no toman tan en serio su fe. Son los cristianos que no viven de acuerdo a la santidad que la Biblia nos manda. Pero tampoco es el vivir en santidad o el vivir bajo un régimen moral o ético fiel a las Escrituras lo que hace que el mundo repudie al cristianismo. De hecho, al mundo le gusta pensar que también valora las cosas que cree el cristianismo, las enseñanzas de Jesús de compasión, de amor, de lealtad, honestidad, de fidelidad. Estos valores que la Biblia nos enseña, el mundo le gusta pensar que también los valora. En realidad no los valora, pero le gusta pensar que sí. Entonces, a veces lo que causa el problema es cuando dices, Jesucristo es el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Y el mundo dice, esa es tu verdad, pero esa no es mi verdad. Y el cristiano dice, pues también es verdad para ti, aunque estás viviendo en rebeldía. O se presenta el caso en el que tú dices, yo sé que en este tiempo es común y hasta cierto punto es muy aceptable el cometer una infidelidad, pero me voy a resistir, yo no voy a dejarme llevar por ese impulso y por esa corriente, porque Dios odia el adulterio y odia el divorcio como causa o como consecuencia del adulterio. Y el mundo responde, entonces te crees mejor que yo, te crees mejor que nosotros. Y tú dices, no, soy igual que tú. Pero Dios me ha salvado y su Espíritu habita en mí. Ese mensaje es lo que provoca la ira del mundo. Es por ese mensaje que el mundo repudia al cristianismo. Y entonces viene el sufrimiento.
entonces viene el castigo del mundo para aquellos que profesan este mensaje. Y viene el dolor. Pero la tercera cosa que le dice Pablo a Timoteo es que el gozo viene del dolor. Cuando hay sufrimiento, de adentro del sufrimiento sale el gozo. Y esto es por dos razones. La primera razón es simple y sencillamente porque el sufrimiento es momentáneo, pero la gloria es para toda la eternidad si permaneces firme en ella. El sufrimiento es momentáneo, pero la gloria es para toda la eternidad. Pero la segunda razón es todavía más importante, porque lo interesante del Evangelio es de que no importa cuál sea tu estado, cuál sea tu condición, no importa dónde estés, cuándo estés, cómo estés, nada de eso importa. Siempre eres un transmisor efectivo del Evangelio. No importa cuál sea tu condición, puedes estar en un lugar alto de prestigio y de respeto dentro de los niveles más altos de la sociedad o del gobierno, y ahí tú puedes ser un transmisor efectivo del Evangelio. O tú puedes estar preso, abandonado por allá en alguna celda, y aún ahí tú sigues siendo un transmisor efectivo del Evangelio, y cualquier lugar en medio. Hay una línea interesante, una parte interesante que me gusta mucho de la película de Ben-Hur, la clásica, la viejita. Hay una parte interesante porque el amigo de Ben-Hur, que se llama Masala, es un oficial del ejército romano, y él estaba hablando con otro oficial romano y estaban platicando del problema del cristianismo, de cómo se puede contrarrestar este movimiento, y el otro romano le dice, pues hay que arrestarlos, o hay que echarlos a los leones en el circo romano, o lo que sea. Pero le dice Masala, sí, pero ¿cómo puedes derrotar la idea? ¿Cómo puedes detener una idea? Puedes detener a la gente, pero ¿cómo detienes a la idea? Y lo fascinante de esto es de que es todavía más que una idea, porque el Evangelio no vive dentro de nosotros, no es algo que existe en nuestra mente. Más bien, el Evangelio es algo que existe desde el principio del mundo y tiene potencia tremenda, y nosotros estamos dentro del Evangelio, no el Evangelio dentro de nosotros. Así es de que tú puedes detener a los cristianos, pero el Evangelio sigue adelante. Tú puedes parar a los cristianos, puedes callar a los cristianos, pero el Evangelio sigue adelante. Dice Pablo, yo estoy atado con cadenas como un malhechor, pero el Evangelio no está atado. Y mientras que el cristiano, el creyente, sufre, mientras se permanece fiel, el testimonio de Cristo sigue avanzando, y otras personas son salvas por medio de ese sufrimiento. El Evangelio sigue y otras personas son salvos por ese Evangelio. Hay una historia muy triste en el libro de los mártires de Fox, donde se habla de, por ahí en el año 250 más o menos, durante una de las persecuciones más intensas, a un hombre llamado Nicómaco fue llevado ante el procónsul acusado de ser cristiano, y el procónsul le ordenó que ofreciera sacrificio a los dioses paganos. La respuesta de Nicómaco fue: no puedo ofrecerle a los demonios el honor que solo le corresponde al Todopoderoso. Óptimo, el procónsul, estaba enfurecido cuando escuchó esta respuesta, así es de que lo mandó a torturar, y por un tiempo soportó el tormento de la tortura que se le aplicó. Pero después de un tiempo, Nicómaco negó a Cristo y lo soltaron, pero casi al instante entró en una agonía intensa, cayó al suelo y murió. Había una jovencita
de 16 años llamada Denisa. Y Denisa observó este horrendo espectáculo y cuando vio que Nicómaco expiró, ella clamó: miserable, ¿cómo es que puedes vender? ¿Por qué vendiste o por qué compraste un momento de paz a precio de una eternidad en miseria? Y cuando Óptimo escuchó esto, señaló a Denisa y la llamó enfrente. Y en ese momento Denisa confesó que ella también era cristiana. Y poco tiempo después, ella fue decapitada. Y esta historia ilustra precisamente lo que Pablo está diciendo. Cuando el cristianismo sufre persecución, es tan fácil evitar el sufrimiento. En el caso de Nicómaco, lo único que él tenía que hacer era ofrecer sacrificio a los dioses paganos, a los ídolos, y no sabemos exactamente en esa situación a qué se refería, pero en muchos casos el ofrecer un sacrificio era algo tan sencillo como echar incienso sobre una llama de lumbre, que era en honor a cierto dios. Era algo tan sencillo, era algo tan fácil para detener el sufrimiento. Sin embargo, Pablo dice: si le negáremos, él también nos negará. Denisa sabía esto. Por eso es que exclamó cuando él murió después de haber negado al Señor Jesús. Por un momento de tranquilidad, él aceptó una eternidad de tormento. Pero también dice Pablo que si nosotros padecemos, reinaremos con el Señor Jesús. Y Denisa soportó su tormento y entregó su vida para permanecer fiel al Señor Jesucristo. Hoy en día, así como en los tiempos de Pablo, así como en los tiempos de Nicómaco y Denisa, el Evangelio tiene enemigos. Y las tácticas de los enemigos del Evangelio en nuestro ambiente, por lo menos, no son las mismas tácticas que usaban en ese tiempo, aunque hay partes del mundo donde todavía hay creyentes que sufren, así como Pablo, como Nicómaco y como Denisa. Pero en estos tiempos no se sufre de la misma manera. Las tácticas son diferentes, pero el objetivo es exactamente el mismo: detener la palabra de Dios, detener la palabra del Evangelio. No es al creyente que el mundo odia, es el mensaje. El mundo ha sido engañado para creer que se puede encontrar verdadera felicidad y libertad viviendo en rebeldía en contra de Dios. Y si tú vienes y tú traes un mensaje contrario a ese, tú entonces eres visto como el enemigo, como el tirano, como el malhechor, y como tal se te tratará. Pero es en ese momento de sufrimiento que el cristiano tiene que soportar, abrazar aún el sufrimiento y verlo como nuestra contribución para la salvación de otros que aún han de creer. Así es de que nosotros vamos sobre este potente, poderoso tren del Evangelio que tiene su propósito y que va a llegar a su propósito y que nada lo va a detener y nada lo va a desviar, y nosotros vamos sobre ese tren y vamos sobre ese tren con una mano firmemente agarrada del Señor Jesucristo y con la otra mano estrechada para todo aquel que quisiera venir con nosotros. Así es de que lo que yo quiero animarte que hagas es lo mismo que Pablo animó a Timoteo. Primero que nada,
ten en mente, recuerda al Señor Jesucristo, resucitado de los muertos, descendiente de David. Toma en cuenta la magnitud de este plan de Dios que viene desarrollándose desde el principio de los tiempos, que ha venido avanzando, aumentando en poder, aumentando en velocidad, que va directamente rumbo a la gloria eterna. Ten en mente que ese es el evangelio al que nosotros nos hemos juntado, con el que nos hemos conectado. Y luego, acepta el sufrimiento que te pueda imponer el mundo. Acéptalo como tu contribución para la salvación de otros que han de creer. Es la fidelidad de los creyentes mientras que sufren por su Señor que más claramente revela el poder del evangelio. Nuevamente lo digo otra vez. Es la fidelidad de los creyentes mientras sufren por Cristo que el poder del evangelio más claramente se revela. Y finalmente, el intercambio de el sufrimiento momentáneo por la gloria eterna vale la pena. Dios les bendiga.